un arte decolonial de una manera interseccional, es decir, cómo se intersectan las diferentes formas de dominación que hace que se subalternice siempre el cuerpo, en este caso el cuerpo de las mujeres y de otras sexualidades, dentro de este mismo arte. Entonces, si bien es un legado de la resistencia y la lucha por la libertad, esto choca justamente con la cantidad de prácticas sexistas que sufrimos quienes estamos dentro de la práctica de este arte. Y que, bueno, les voy a comentar algunas que seguramente la mayoría de la gente que está aquí no hace capoeira, pero les va a servir para pensar en otras artes, justamente, bueno, las prácticas sexistas trascienden la frontera, ¿no?, de las artes. Bien, en principio hay una definición de este arte que quiere definir lo que es tradición, selecciona lo que es tradición de lo que no. Y esa definición de tradición es una tradición patriarcal. Es selectiva, habla de una narración de los que han podido vencer, es decir, esto es la capoeira y esto no. Piensen que es una práctica que se gesta en diferentes lugares, en diferentes centros urbanos, en las calles, con personas generalmente iletradas, o de una transmisión oral, etc. ¿Y quiénes han podido decir esto es, esto no es? Bueno, generalmente son las personas que han llegado a obtener ciertos privilegios dentro de este mismo arte, aunque sea un arte marginal. Dentro de este arte se da, como supongo casi todo, cierta voluntad de poder que hace que entre los diferentes grupos se instigue la competencia, ¿no? Que se haya una lucha por qué grupo de capoeira o qué estilo de capoeira es más auténtico que otro. Y también hay una voluntad de expansión, que tiene que ver justamente con el régimen soberano y patriarcal, ¿no? Esta idea de que el grupo mejor es el grupo que más se expande y que más sucursales tiene por el mundo, ¿no? Y además, lo que una piensa, apenas piensa en este arte, es un arquetipo masculino que realiza la capoeira. No sé si ustedes piensan ahora o ponen en un cuerpo capoeira, está llamando un papá, ¿verdad? Siempre me llama de este momento. Seguramente encuentran un varón, además, con un cuerpo fitness y además haciendo un salto mortal, ¿no? Que está bastante lejos de las grandes mayorías que practicamos la capoeira. Ese varón es un arquetipo y es un ideal de figura que ni siquiera la mayoría de los varones pueden cumplir, ¿no? Y esto se complejiza un poquito porque, como les decía, no se trata de una masculinidad hegemónica, sino de una masculinidad subalterna. Generalmente son varones racializados, son varones marginalizados, ¿no? Entonces se complejiza pensar y dar la lucha feminista dentro de este ámbito, porque también nos topamos con cuestiones de raza y de clase, ¿no? Por supuesto que hay una naturalización del sexismo en cuanto a las aptitudes para dentro del arte, ¿no? En cuanto a los movimientos físicos, se supondría que un varón es el varón ideal, como les digo, siempre es un lindo imaginario, no existe ese tal. Tiene más aptitudes, es más apto para llevar a cabo cierto movimiento físico, para tocar, para cantar, para gestionar un grupo de capoeira, un espacio. Y esto está muy lejos de la realidad. Y hay justamente una invisibilización de todo el trabajo de las mujeres y de la práctica de las mujeres, una invisibilización de las violencias que son múltiples, porque al ser un arte en donde hace muchos años que no están separadas mujeres y varones, o sea, mujeres y varones y otras sexualidades, no están separadas, estamos todas juntas, pero eso no hace que el sexismo haya disminuido, muy por el contrario, hace que haya justamente una desautorización de las mujeres y de otras sexualidades para cumplir ciertos roles más de poder dentro de ciertos espacios, ¿no? En la gestión, en las rodas en lo espiritual, en el canto, en los movimientos, en las letras de canciones. Nos cansamos de tener que cancelar letras de canciones machistas. Y por supuesto en la obtención de títulos y de graduaciones dentro del propio arte. Ya voy terminando rapidito, Bueno, esto ya se lo comenté, hay una figura imaginaria corporal masculina. Hay una idea que todavía se sigue sosteniendo y que seguro aquí dentro se sigue sosteniendo,
consejo que nunca les pedimos. Que nos halaguen, ya termino. Que busquen protegernos, ¿no? Que, bueno, todas basadas en un prejuicio de base que es nuestra incompetencia. No podemos lograr hacer cosas. Y bueno, otra retórica, por lo que ya voy terminando. Hay una retórica que me parece que hay que tener cuidado, que es la retórica del empoderamiento femenino, ¿no? Que no me parece el empoderamiento feminista, sino femenino, y que es estar probándoles además nuestras capacidades, ¿no? Que nosotras podemos, y estar siendo continuamente evaluadas cuando llegamos a ciertos cargos, a ciertos puestos que han sido históricamente de ellos. Y ya la última, que no digo más nada. Bueno, este es mi grupo, para terminar con algunos. Ya quiero decir que los dos varones que ven ahí son los que se encargan de las clases para la infancia, damos vuelta a las cosas. Bueno, me parece que algunas de las conclusiones a las que voy llegando, estuvimos haciendo con otra compañera por estos meses entrevistas a personas que estaban queriendo hacer algún proyecto alternativo respecto a esta hegemonía machista dentro de la capoeira. Estuvimos haciendo talleres de debate, cuestionarios, etc. Y una de las cosas que saltó bastante fuertemente es esta, sobre todo en las mujeres, decir que la idea de construir una igualdad no implicaría adecuarse a parámetros masculinos para evitar esa trampa, ¿no? Que tenemos otros modos de gestionar, de tener la docencia, de abrir el juego, y incluso en nuestras prácticas cotidianas tenemos otros modos de gestar que tenemos que valorarlos. Y por último, la importancia de formar redes y poder compartirnos experiencias entre quienes estamos haciendo algunos proyectos alternativos, nuestros errores, nuestros avances, nuestros retrocesos y demás, para poder, bueno, para empezar a crecer desde ahí y que no seamos proyectos aislados intentando luchar contra un monstruo que bueno, es el patriarcado. Hay que seguirte en Instagram. Hay que seguirla en Instagram. Síganme en Instagram. Después, si quieren, retomamos algunos puntos de preguntas finales. Pasamos al segundo trabajo, el cuerpo como sensor de emociones. En este caso va a haber 3 participantes, una de ellas cumple años hoy, pero no lo voy a decir porque no lo diga. Canale Manuel Eduardo, profesor y licenciado en artes visuales, docente de los niveles secundario y superior en diferentes instituciones educativas de Santa Fe, publicó artículos en diarios y revistas locales, autor del libro Salas cinematográficas de la ciudad de Santa Fe, Arquitectura, Arte y Sociedad, 1896-1950, editado por la Universidad Nacional del Litoral. Participó en más de 40 muestras y salones locales, regionales, nacionales e internacionales, obteniendo en varios de ellos menciones y primeros premios. También fue Jauregui Soledad, bioquímica, estudiante de la maestría en docencia universitaria, docente de la cátedra de biología celular, en biología e histología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, miembro del Comité de Bioseguridad de la Escuela de Ciencias Médicas en carácter de presidente de la misma, directora de numerosos proyectos de extensión en temáticas referidas a la salud sexual y reproductiva, aprobados por la ONU. Ha realizado numerosos cursos y seminarios destinados a la salud comunitaria, medicina holística, docencia y extensión social. Y a María Luz Sánchez, profesora de biología, licenciada en biodiversidad, cursando actualmente la maestría en didáctica de la biología, docente en los niveles secundarios y superiores de diferentes instituciones educativas de Santa Fe. Ha realizado numerosos cursos y seminarios y capacitaciones destinados a las problemáticas educativas actuales y en didáctica de las ciencias naturales. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, María Luz, Soledad, Manuel, a Manu ya lo conocen más. A ver, de algún lado me conocen. Bueno, nosotros 3 participamos de una propuesta en el colegio La Salle Jobson de acá de Santa Fe. Y bueno, un poco decir, esta propuesta está enmarcada en un proyecto de extensión de interés social, que es un dispositivo que la Universidad Nacional del Litoral propone para atender diferentes tipos de problemáticas y demandas sociales, y esta para nosotros fue una demanda, así que, o una problemática
que pudimos abordar en la escuela. La finalidad del proyecto fue el reconocimiento de los cuerpos en los adolescentes, que se activa a través de procesos internos, vitales, básicos y externos sociales, y bueno, una propuesta de ampliación y una mirada hacia el cuerpo desde otro lugar, desde el arte, desde las ciencias naturales. Atendiendo también los conceptos de salud y de enfermedad, desde las concepciones culturales del cuerpo, la interpretación de obras pictóricas y de alfarería de diversas culturas y épocas históricas, así como también la aplicación de técnicas artísticas. Pero esto no comenzó así con un objetivo y una finalidad tan armada, sino que en realidad en la escuela, en el colegio, se vienen dando muchas situaciones que dieron la excusa o la posibilidad de que se instale, si quieres pasar al siguiente, donde nace que se instale esto de poder armar, primero por propuesta del Ministerio de Educación de Santa Fe, y bueno, y un poco el equipo directivo alentando la propuesta, la comisión de ESI, de Educación Sexual Integral, en el colegio. Bueno, nos llegó a varios la propuesta y siempre los de biología estamos como ahí queriéndonos meter. Somos un poco los que, bueno, nos incitan ustedes que saben más del cuerpo humano, del sistema reproductor, etcétera. Entonces, bueno, somos los primeros que nos convocan, pero también se buscaba que el equipo sea interdisciplinario. Entonces, cuando yo fui viendo que varios docentes de otras disciplinas se iban acercando, de filosofía, lengua y literatura, ciencias de la educación, yo dije, bueno, esto va a estar bueno. Entonces, nos reunimos, terminamos siendo 5 de lengua y literatura, filosofía, ciencias naturales y ciencias de la educación, junto con el equipo directivo, siempre acompañando, siempre en todas las reuniones, y empezamos a ver cuáles eran las puertas de entrada. Cuáles eran las puertas de entrada en la escuela a partir de la ESI. Porque creemos, o por lo menos en esos plenarios que armábamos, estábamos de acuerdo en que no todas las instituciones pueden abordar la ESI de la misma manera. Entonces, bueno, esas puertas de entrada tenían que ver con empezar a aproximar, a ver cuáles eran las inquietudes y las problemáticas y cómo era la convivencia entre hombres y mujeres en la escuela, cuál era la mirada de los chicos hacia los cuerpos, hacia un montón de aspectos de género, de cuestiones que ellos veían como nombrándolas, como por ejemplo el género, y sin saber lo que significaba. Y quizás venían tratándolos desde inicial, que tiene su propuesta, y primaria, pero en secundaria todavía no había algo armado específico respecto al tratamiento de la ESI en la escuela. Entonces, bueno, empezamos con una primera intervención que fue en el patio de la escuela, un día específico. Los chicos no sabían, sí, los profesores todos avisados de que iba a haber una dinámica en el segundo recreo. En ese segundo recreo se escuchó una canción que justamente los convocaba a pensar, porque en el recreo se escucha generalmente reggaetón, se escuchan música que a ellos les gusta o que ellos piden, que el centro de estudiantes respeta. Bueno, esta vez el centro de estudiantes nos dio la posibilidad de que pasemos una canción. Y esta canción hablaba del cuerpo, hablaba de que somos todos iguales bajo el mismo sol, así que ya más o menos saben qué canción les estoy diciendo. Entonces, bueno, ellos estaban como conmovidos diciendo, ¿qué está pasando acá ¿de qué están hablando? Y bueno, la dinámica continuaba en las aulas, en donde se les proponía, bueno, a ver qué pasa con esta canción que nos está diciendo que para todos sale el mismo sol, que todos somos iguales, que soy como soy, que no tengo que dar excusas por ello. Entonces, esos fragmentos de esa canción los hicieron reflexionar pensando en el cuerpo, en cómo viven los estereotipos en la escuela. Introducimos el concepto de los estereotipos, de los cánones de belleza, de los estilos de vida, mucho de lo que vos venías hablando, de esta cuestión de la belleza dentro de ciertos parámetros que parecerían normales, y de cosas que ellos sufrieron. Ellos contaron situaciones que ellos sufrieron desde chicos, y ellos participaron, quizás activamente, en alguna situación donde
no se dieron cuenta que no estaban respetando y que forman parte de constructos sociales. Entonces, este sería como el marco que encontramos para después pensar en esta propuesta, porque lo que obteníamos de esa primera intervención no preocupaba quizás cuestiones que tengan que ver con la igualdad de género, que surgieron como problemáticas, ¿no? Y que después se siguieron tratando, pero acá lo que más les preocupó a ellos eran los estereotipos y la discriminación. La cuestión del cuerpo y cómo era ese cuerpo y cómo era observado por el otro, por la otra, ese cuerpo. Entonces, bueno, nace allí en el año 2020, a ver si me olvidé de decir algo, y bueno, como primera iniciativa entonces, para el tratamiento de la ESI en la escuela fue la corporalidad, el lenguaje, los silencios, la relación entre hombres y mujeres, el control y la regulación de los cuerpos y la palabra. Bien, ¿y para qué? No sé si querés vos, dale. La otra pregunta es ¿para qué armamos esto? Digamos, una vez que en la escuela se avanzó un poco con el trabajo de ESI, charlando con Luz y con Manuel, lo que veíamos es que los chicos necesitaban expresarse. Necesitaban expresarse y no sabían cómo, y sentían que si se expresaban verbalmente, la heteronorma los limitaba. Ellos no podían hablar, hasta el día de hoy, no pueden hablar de transexualidad, no pueden hablar de la comunidad LGBT, para ellos es casi palabra prohibida, pero porque van a un colegio en donde la heteronorma es lo reglado, es lo normal. Entonces, bueno, yo venía ya trabajando con varios proyectos de extensión donde abordaba la problemática adolescente desde distintas miradas, el embarazo adolescente, los adolescentes en las redes, la violencia adolescente. Entonces, pensando en esto, le propongo a la cátedra de la facultad, de la que soy parte, trabajar un proyecto en relación a esto, el cuerpo como biología, como el tejido que me conforma desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Entonces, yo no puedo renegar de mi tejido adiposo o de mi grasa porque la necesito. ¿Cuánto necesito mi grasa? Y tanto la necesito que si un adolescente de 14 años no tiene un mínimo corporal de grasa, no menstrua. Desde el tejido muscular. ¿Desde qué tejido muscular? Y el tejido muscular que quiero desarrollar, esto que hablabas vos, esos cuerpos perfectos, idílicos, ¿cuánto puedo desarrollar y cuánto es factible desarrollar a mis 16, 17 años y con mi característica ósea, con mi altura, con mi talla, con mi peso? Y así empezamos a abordar los distintos tejidos, a partir desde lo biológico, de la observación microscópica del tejido y desde el trabajo con biología, desde la importancia de ese tejido en el individuo. Yo no puedo anular un tejido. Anular el tejido adiposo es como querer sacarme un riñón. Yo sin tejido adiposo no vivo, sin riñón tampoco. Entonces empezamos a trabajar esa parte. Y en una segunda instancia empezamos a trabajar el cerebro. ¿Qué y cómo neurológica y neurocientíficamente el cerebro procesa esta información permanente, este flujo de información permanente que el adolescente va teniendo, que ellos van teniendo? ¿Y por qué es tan importante antropológicamente y desde lo límbico que pertenezcamos a una manada? Entonces empezamos a trabajar por ahí de ¿por qué me quiero parecer al otro? Me quiero parecer al otro porque no quiero ser excluido de la manada. Y este concepto de no ser excluido de la manada no es de ahora, es arcaico, es de cuando el hombre vivía en las cavernas y si no vivía en un grupo social, moría, porque los animales se lo comían, porque no podía cazar si no cazaba en grupo. Entonces empezar a entender que yo debería frontalizar ese concepto de manada y ese concepto de
parecerme al otro y pertenecer a la manada y empezar a distinguirme. ¿Y por qué distinguirme? Porque yo ya no necesito parecerme al otro y pertenecer a una manada porque si no voy a morir. Ese riesgo de muerte ya no existe. Entonces puedo trabajar mi individualidad, sobre todo mi individualidad corporal, mi individualidad sexual, mi individualidad de pensamiento, acordando con los otros, teniendo disidencias con los otros, pero perteneciendo a un grupo. Y no necesariamente, si no pertenezco a este grupo, me voy a morir. Voy a otro grupo, a otros amigos que acuerden más conmigo, porque por ahí hasta me doy cuenta de que yo ya no tengo sentido o no tiene sentido pertenecer a este grupo para mí porque no me representa. Entonces empezamos a trabajar desde esos dos lados y con Manuel empezamos a hacer un trabajo que duró varios meses. Sí. Bien, ¿me escuchan? Yo ya estoy acostumbrado acá. Sí. Y ahí aparecen las artes visuales, donde, a partir de la propuesta de la institución, donde a partir del grupo que se armó, que comentó María Luz, nos acercaron un material donde justamente trabajaban las ESI en relación a las artes visuales. Entonces, profundizando sobre ese material, es que había que, organizar un cuerpo visual para problematizar el concepto de belleza dentro de la obra de arte. Generalmente nosotros vemos obras bellas. Ahora, cuando esa imagen lo lleva a reflexionar al alumno que no todo lo que hay en los museos es bello, entonces ahí es cuando ellos toman conciencia, ¿no es cierto?, de estos conceptos de enfermedades, porque se le empezó a armar, le empecé a armar un cuerpo de imágenes totalmente diferente a lo que uno estaba acostumbrado. Había una persona con rifosima, otra con vellos en el cuerpo completo, o la obra de Munch acerca de la obra de herencia, acerca de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces ellos comenzaron a analizar la obra de otra manera, para lo cual primero había que hacer un trabajo, un ejercicio de análisis de obra, de poder decodificar la imagen, de poder relacionar con lo que las profesoras estaban dando tanto en biología como en el laboratorio. Y ahí hubo un entrecruzamiento interdisciplinario muy interesante porque los mismos chicos iban referenciando cuestiones biológicas que empezaban a observar en las imágenes visuales, ¿sí? Terminamos con la obra de Abramovich, Marina Abramovich, que todos la conocen, ¿no es cierto?, acerca de la exposición del cuerpo ante determinados en la sociedad, y la verdad que ellos empezaban a tomar contacto con la obra de otra manera totalmente diferente a la tradicional. También trabajé con Molo Kid. Hice un recorte primero de los últimos 700 años de historia del arte, desde el siglo XIV, XV hasta el siglo XXI, todo un recorte de imágenes, ¿no es cierto?, cada una con una situación de poder plantearse, esta cuestión del cuerpo más que nada, que era el eje, ¿no es cierto?, la sexualidad en el cuerpo, las distintas cuestiones biológicas que ellas estaban trabajando, para lo cual tuvimos que sentarnos, trabajar a ver qué estabas trabajando vos, a ver qué te parece esta imagen, a ver si vamos por el lado correcto, ¿no es cierto? Luego, y trabajé Molo Kid, no sé si lo conocen, que es un diseñador gráfico que trabaja el tema de la sexualidad principalmente y hace collage con partes del cuerpo. Y a partir de esto se propone un trabajo después ya de producción personal donde se incluyan algunas de estas problemáticas que ellos venían observando. Pensemos que estos alumnos estaban recién saliendo de la pandemia, porque esto se hizo después de las vacaciones de julio del 2021. Entonces se les propone, y ahí es donde ellos hacen un trabajo, pero aparte se les pide una reflexión acerca de la producción, ¿sí?
Entonces, tenemos las producciones acá, que después lo vamos a ver, donde ellos a posterior van a hacer una reflexión, que creo que es lo más interesante por ahí, acerca de los cuerpos y las miradas que en realidad como docentes ahí aprendemos a conocer al alumno, ¿sí? Cuando esto es una escucha, ¿no es cierto? Eso detrás de cada trabajo, que vemos ahí, comenzaron a reflexionar. Esto es un trabajo propio de una institución. Nos olvidamos de decir que es tercer año del secundario, eso nos olvidamos de decir, 15 años, 16 años. Entonces hicieron todo un trabajo de autorreconocimiento, y ahí es donde aprendimos a ver distintas las problemáticas que ellos venían atravesando, desde la publicidad, desde lo que estaba pasando dentro de una casa, desde las relaciones interpersonales, y como cierre, ¿sí? Después nos juntamos con los 2 cursos que hicimos el trabajo durante una mañana, para que ellos hagan su mirada, su aproximación a todo lo que habíamos trabajado desde lo biológico y desde lo artístico. Una evaluación que muy interesante en las reflexiones que logramos al final. Y bueno, después está de más decir que el enriquecimiento fue más nuestro, ¿no es cierto? Porque aprendimos a conocer realmente lo que pensaba, lo que estaba pasando con cada uno de ellos, que en ciertos puntos, en algunos de los trabajos, hubo una intervención, ¿no es cierto?, del gabinete, porque, claro, es como que una descarga emocional acerca de todo lo que es el cuerpo, la sexualidad, la sociedad, cómo influyen determinados mecanismos para ese cuerpo perfecto o ese cuerpo del hombre que no puede ser mujer y esa mujer que no puede ser varón. Hay un montón de situaciones que se fueron tejiendo. No sé si... porque me hicieron así, por eso. Sí, cuando hacen así nos dijeron que teníamos que terminar. No sé si querés terminar. Sí. Bien, vamos a terminar la última. Claro, que siempre fue esta comunicación entre lo que pasaba en el laboratorio y lo que analizábamos microscópicamente y lo que macroscópicamente a partir de las obras y a partir después de sus obras ellos pudieron concluir. Esto que decía recién Sole de la importancia de todos los tejidos. Entonces trabajamos desde el amor propio en el cuerpo, sacar ese concepto, eliminarlo, de pensar en esto de la grasa y de la normalidad y bueno, de lo que está construido a partir del cuerpo. Creo que hicimos como un buen encuentro, porque siempre si no esto es dibujar al microscopio lo que se ve o sacarle una foto, hacer un informe y listo. No era esa la idea, sino llegar a construir otra cosa. Otro relato. Otro relato. ¿Sí? Está bien, yo me presento más simplemente, así no perdemos tiempo. Me pidió acá. Así me apoyo. Me presento más simplemente, soy profesor de filosofía. Y lo que voy a narrar va a ser la experiencia de un taller que se denominó el Consejo de los Niños, una praxis filosófica para las infancias. Lo primero bueno, la primera precaución que pensaba a la hora de comunicar la experiencia es que la transferencia, la traducción de esa experiencia es un poco injusta porque el estar con las infancias, el estar con los niños, es difícil transferir en esta instancia de oralidad. Así que me parecía importante marcar esta primera advertencia que me parecía que la traducción de experiencias que son plurales, digamos, se reduce en cuanto a la oralidad. Traté de escribirlo para no tener tantas digresiones, que tiendo a eso. Bueno, la propuesta se encuentra dentro de lo que es la educación no formal. Más específicamente hablando, está fuera del ámbito escolar sistematizado, digamos. Esta peculiaridad del taller es muy importante, digamos, porque los niños y niñas que asisten con muy pocos años, porque es de 5 más o menos hasta 9, 10 años, eso varía, tienen una impronta muy escolarizada.
y los tiempos y los espacios que se tratan de generar, digamos, a veces contrastan con esos tiempos escolarizados. Ya con poquitos años de la escolaridad los chicos se informan, se conforman con esos tiempos y espacios escolares. El Consejo de los Niños es principalmente autogestivo y en realidad es lindero con esas flexibilidades o libertades que están en la frontera de lo escolar y no escolar. Por eso me parece que la aclaración de que es un ámbito de la educación no formal. Bueno, tiene connotaciones lúdico-pedagógicas, filosóficas, ética-políticas, críticas y estéticas. Por eso quizás hoy he escuchado con atención a ver cómo se vinculaban las tres experiencias, y por supuesto que se vinculan. Lúdico-pedagógica porque la mayoría de las actividades que realizamos están atravesadas por una gramática de la fantasía, como dice este italiano Rodari. Actividades animadas en el sentido más preciso del término, dar alma a las cosas. Es un trabajo de imaginación que transfigura y ensancha el mundo de la cotidianeidad. En eso voy a ser reiterativo porque en realidad lo que tratamos es que el espacio y el tiempo, digamos, vivencial, se corra, digamos, de los espacios cotidianos y sobre todo de un espacio y tiempo preponderantemente mercantilizado por el tiempo de los tiempos económicos. Es filosófico, digamos, porque principalmente tiene una textura interrogativa, por eso la denominación de una praxis filosófica. Esa trama filosófica la trabajamos principalmente o se da en la ronda de palabra, pero luego se configura, digamos, a partir de toda la jornada, digamos. Es ético-político, principalmente por estas cuestiones que habla Paulo Freire, digamos, la educación como un acto político, pero además, digamos, el otro día me nutría de un autor que una profesora de acá del instituto me traía a colación, que es Rancière, y que habla de esta cuestión de el reparto de lo sensible. Entonces, el taller, este encuentro con los niños y las niñas posibilita de alguna forma esa palabra que se hace más democrática, digamos, con las infancias. Entonces ese reparto de lo sensible se posibilita dentro de ese espacio que se conforma en el Consejo de los Niños. Es crítica porque a partir de habilitar o dar, si se quiere, la palabra de los niños, se logra, digamos, el ejercicio de la argumentación. Por ahí no sé cuánta experiencia han tenido ustedes en el tránsito por la filosofía, pero bueno, cuando se habla de filosofía para las infancias o filosofía con los niños, por ahí se tiene mucho prejuicio con respecto al tránsito o a la experiencia que han tenido en filosofía en el ámbito académico. Pero bueno, es una experiencia que no dista mucho de las cuestiones medulares de lo que es la filosofía, pero en el plano o en la experiencia con las infancias es totalmente enriquecedora. Lo que se trata justamente es trabajar la desnaturalización en muchos de los encuentros que se dan en la ronda de palabra, de visibilizar ciertos estereotipos de belleza, de felicidad, de amor. Como dice una autora, Yvonne Bordelot, dice, en la palabra amenazada, dice, la empresa consumista es enemiga frontal de la auténtica expresión lingüística que exige libertad, donde la aventura, originalidad y deshacimiento total de pautas exteriores para desplegarse en todo su esplendor. Hay como dice Cohen, que es alguien que trabaja con las infancias y la filosofía, hay un adultocentrismo fuerte en nuestra sociedad que ha minimizado, digamos, la palabra de los niños y de las niñas. Es una palabra venida menos, es una palabra cercenada, es una palabra que todavía no tiene autoridad. En el espacio del Consejo de los Niños nosotros tratamos de invertir esa reducción, digamos, tratar de que la palabra, por eso digo que es autogestivo en gran medida. Es una propuesta eminentemente estética, por esto que hablábamos de Rancière, digamos, es una propuesta estética política porque damos la posibilidad de que en ciertos lugares precisos, territorios, las infancias tengan la palabra.
Como dice también Michel Petit en Leer el Mundo, en tanto que es un espacio para celebrar lo imaginario como aquella dimensión humana que posibilita la creación y ensanchamiento de nuestros horizontes. A nivel epistémico o epistemológico, también la imaginación ha sido desvalorada como ciertos lenguajes. Entonces, esta idea de posibilitar a las infancias tener su palabra tiene que ver también con una resistencia, digamos, a este epistemicidio que hoy nombraba, digamos. Voy a tratar de ir rápido, tenía muchas cosas para decir. La idea original del Consejo de los Niños, el nombre, proviene de Francesco Tonucci, que es también italiano, pero en realidad luego nosotros la hemos situado, contextualizado. En realidad tiene como su doble acepción, consejo en el sentido de reunión. Por eso no me gusta mucho la idea de decir trabajamos con los niños, es estar con los niños, que es diferente. Y también con la otra acepción de aconsejar, escuchar a los niños, que es todo un arte la cuestión de escuchar a los niños. Libros sobre juegos para los niños hay muchísimos, pero libros que especifiquen cómo jugar con los niños son bastante pocos o creo que no hay. Y eso es muy importante porque en el ámbito escolar se prescriben los juegos a los niños, sobre todo en estas primeras infancias con las cuales yo estoy. Entonces, jugar con los niños es otra práctica. Lo lúdico se vivencia desde adentro. Muchas veces, yo que estoy en los profesorados, los docentes prescriben los juegos. Vamos a jugar, los niños juegan, la docente observa o participa como coordinadora. Jugar con los niños es otra práctica. Estar con los niños, escuchar a los niños es otra práctica. Hacer filosofía con los niños es otra práctica. El Consejo de los Niños se inspira en el proyecto de Lippmann, principalmente él fue su mentor, Matthew Lippmann, pero bueno, situándolo, contextualizándolo, esto nosotros lo hacemos en el norte de la ciudad, teníamos posibilidad de hacerlo en otros lugares, pero empezamos en el norte de la ciudad. Lo hacemos en el alero de las Flores 2, luego lo extendimos al CAF 24 de las Flores 2. Ahora la estructura del Consejo de los Niños es íntima, por eso escolarizarlo es difícil porque se tiene que hacer con pocos chicos, pocas chicas. Hay diferentes edades, yo estoy con las primeras infancias, entre 5 y 9 años, pero suelen entrar chicos y chicas de todas las edades a veces. Trato de que se mantenga ese núcleo de 8 o al sumo 9 y 10 porque si no se pierde esa intimidad de la ronda de palabras que es muy importante. La pregunta es central, por eso a Freire lo nombro seguido para hablar de la cuestión teórica. Los encuentros se vertebran a partir de tópicos filosóficos. Se habla de la muerte, se habla del amor, se habla de la libertad, se habla de la belleza, se habla del arte. A veces esos tópicos no se conceptualizan e incluso ni siquiera se explicitan, sino que son transversales a toda la dinámica. El núcleo principal que Lippmann trabaja en su propuesta es en la ronda de palabras, pero nosotros, que se hace en 30 minutos, piensen que estar con un niño 2 horas es mucho. Nosotros no tenemos recreos y a veces nos piden quedarse más tiempo. Por eso digo, es un espacio donde la palabra y la escucha es lo medular y lo lúdico atraviesa absolutamente todas las expresiones. La ronda de palabras comienza, pero luego se puede aparecer en cualquier momento. Decía, los grupos son reducidos porque se mantiene cierta intimidad, que eso es algo muy importante para el seguimiento personalizado de cada uno de los integrantes. La franja varía entre 5 y 9 años. Eso depende de la fisonomía del grupo y de cada participante. Está atravesada por la textura de los lenguajes múltiples, por eso quizás aparece lo estético en todo momento. Hay una concepción estética que envuelve toda la propuesta, sobre todo tiene que ver con una apertura a la realidad plena y una concepción de los niños desde una visión más integral de este adultocentrismo que reduce la voz, la experiencia de los niños. Bueno, hice bastante rápido. No voy a explicar toda la estructura. La estructura es bastante rígida, pero tiene
una flexibilidad que es asombrosa. Los intersticios y los emergentes son las mejores cuestiones que uno puede vivenciar porque tienen respuestas y preguntas que son de una talla filosófica que no se ha visto a veces en personas académicamente formadas. De hecho, me acuerdo siempre, y lo comento, uno de mis profesores de filosofía me decía que para hacer verdaderamente preguntas filosóficas uno tiene que mirar la realidad como niño, y el adulto cree saber muchísimas cuestiones y por eso opaca o castra la curiosidad necesaria para aventurarse en el conocimiento. El espacio-tiempo que hemos denominado el Consejo de los Niños es una oportunidad para la escucha y dar lugar a la palabra, sin restricciones, solo la de cuidarnos y respetarnos. Tratamos de hacer un tiempo fuera del tiempo marcado por el mercado. Por eso es una oportunidad de formación plena, ética y de resistencia a pautas materialistas que imperan hoy en día. Esto que decía Rancière, digamos. Rancière toma un ejemplo de lo que son los esclavos. Los esclavos no tienen la palabra porque justamente se les ha restringido esa posibilidad. Pero también el obrero no tiene la palabra porque su ocupación le impide, digamos. Y también pasa con las infancias. A las infancias se les ha robado en cierta parte las palabras. Entonces es muy importante recuperar. Hay un montón podemos visibilizar un montón de censuras en poquito tiempo de vida, 5 años y ya tienen censuras. Por ejemplo, hacemos ejercicio de gritar y a veces no se animan a gritar, porque la escolaridad muchas veces trata de que los chicos no griten y el grito es muy importante. Lo mismo trabajar con los silencios, en esos contrastes. Esto del cuerpo, la posibilidad de movilizar el cuerpo de otra forma. El banco muchas veces es un obstáculo, por ahí organiza en las aulas, pero en estos territorios donde se puede manejar no solamente el Zoom que tenemos y el lugar grafoplástico, sino todo el contexto que está, es muy importante la movilidad del cuerpo, digamos. Yo, que no soy gran danzarín, he aprendido mucho esto de la movilidad del cuerpo, digamos, con ellos. Tenemos un itinerario, no es algo espontáneo, hay un itinerario que está muy bien pensado en cada uno, incluso los recursos, que es muy importante el tema de la elaboración de los recursos para cada una de las actividades. Pero eso, como decía, ese camino, ese itinerario, piensa siempre en el desarrollo de las libertades de los niños y de las niñas. Hay una didáctica que yo la denomino la didáctica de la sonrisa, que es muy difícil llevar adelante. Hay muchos tipos de didáctica, podemos leer, pero la didáctica de la sonrisa es muy difícil, que no es hacer el payaso, ¿no? Hay que lograr la elaboración de la alegría en los niños, que también está cercenada y está disminuida. Las preguntas son convocadas, los recursos son el señuelo para llamarlas y en torno a dichas palabras y preguntas generar otras formas vinculares humanas por excelencia. El diálogo, la escucha deferente y un miramiento mutuo para acompañarnos en esta vida. Sobre todo creo que es una cuestión de miramiento. Observen a los niños y observen a los adultos y la mayoría de las veces no miran a los niños. Es un espacio donde el miramiento es muy importante, el miramiento detallado y detenido de cada cosa. Yo iba a empezar con una anécdota que vi en una de las aulas de jardín. Las maestras, es una crítica, pero no digo que todos sean así, las maestras le traen, los niños están a esta altura, y le traen unos dibujitos. Señor, mire el dibujito. Ah, sí, hermoso. Ese pequeño gesto es muy importante con respecto al cambio de vincular que tenemos con los niños. El detalle de los dibujos, que acá el profe lo habrá visto muy bien en las cuestiones, es toda una cosmovisión que él está plasmando en ese pequeño, digamos, momento gráfico. Así que bueno, ese ejemplo, digamos, de dar la palabra, dar el espacio, es lo que traté de comunicarles. Para finalizar, lo que comentaba, me parece que es importante esta idea de los narradores. Hay una idea fuertemente filosófica con respecto a esto de que si nosotros no nos narramos, no somos. La idea de contarnos, el diálogo, el decir lo que somos, nos hace. Justamente es el tema de las ausencias. Si uno no puede narrar, si mi palabra no puede ser comunicada, no puede darse en público, permanecemos invisibilizados. Así que en honor a ellos, hay muchos, pero yo nombro a los narradores del Consejo de los Niños, que son Valentino, Pauli, Luciano, Gael, Mía,
Geraldine, Eva, Abril, Martina, Argentina, Pauli, Aiza, Santino, Ulises, Ciro, Alan, Joaquín, Miqueas, Brian, Victoria, Emilia, Briana y un etcétera que se sigue ampliando porque se siguen sumando. Sus narraciones son lo que han hecho que hoy pueda traerles a ustedes esta comunicación. Traté de ser justo con ellos. Gracias. Con permiso de ellos, les traje algunas imágenes. Hay muchísimo material registrado. El mundo es como un eco en la panza de mamá. Burbujas reflejos de la voz de mi papá. Ahora hicimos un equipo. Soy un pez vivo en tus aguas, soy un pato en el cielo, un elefante en la sabana, un león. Soy la copia de su cara, soy la huella de tus pies, soy la mezcla de abuelos que te ven. Los ríos flotan lejos y rebotan en coral y duendes y princesas todos son de claridad. Soy un barco que sueña, soy un poco de tu leña, soy un cuento que aprendiste en tu niñez. Soy un pez, soy un pato, soy un poco un garabato, un abrazo de tu imaginación. Tengo dedos, tengo cara, tengo plumas y escamas. Veo luces y ventanas, un desierto y caravanas. Tengo tiempo, tengo un rato, tengo humo en el zapato, tengo que estirarme un poco y dormir. Soy dibujo en tu hoja canso, soy futuro en paso puro, sin un nombre y voy a ser mi nombre. Me estoy